Bienvenidos a Podcast and Business. Soy Juan Carlos Giraldo, desde Boston, Estados Unidos. Dada la creciente importancia de la ciberseguridad para el desempeño operativo y financiero de una empresa, se ha convertido en un tema clave en lo que es el aspecto de las métricas ESG, Environmental, Social and Governance, y se sugiere que sean implementadas dentro de las prácticas de la empresa. Los stakeholders, también incluidos los inversores, están mucho más preocupados y atentos a lo que sucede en cuanto a temas de vulnerabilidad y ciberseguridad dentro de las empresas, cómo éstas están aplicando una buena gestión de los datos, por ejemplo. En este episodio, con nuestro invitado, conversamos acerca de lo que es ciberseguridad y las métricas ESG. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast and Business. Soy Juan Carlos Giraldo, saludándolos desde la ciudad de Boston. Este es el último episodio del año y regresaremos en la primera semana de enero del año 2023. Para este episodio cuento con una co-host, Jania Pérez de Cuellar. Jania es consultora en temas relacionados a las métricas ESG, es directora ejecutiva de PD Consultores, fue presidente ejecutivo de Indecopi, el Instituto Nacional de Defensa del Consumidor y Propiedad Intelectual en el Perú. Jania, es un placer tenerte como co-host para este episodio. ¿Cómo estás? Hola Juan Carlos, un gusto. Este episodio abordaremos un tema por demás interesante y es la relación de la ciberseguridad y las métricas ESG, un tema muy apasionante, por cierto. Nuestro invitado está inmerso en temas de tecnología. Tuve la oportunidad de trabajar muchos años con él en una farmacéutica americana en el Perú y se trata de mi amigo Juan Carlos Macedo. Juan Carlos es ingeniero informático con vasta experiencia en el sector privado y además es profesor universitario. Solo un disclosure antes de comenzar este episodio. La participación de Juan Carlos Macedo será a título personal. Todo lo vertido en este episodio será basado bajo esta premisa. Juan Carlos, un placer tenerte como invitado para conversar de este tema del ESG y la ciberseguridad. ¿Cómo estás? Bien, bien, muchas gracias Juan Carlos, muchas gracias Jania por la invitación y encantado de poder conversar sobre este interesante tema. Este tema de la ciberseguridad y las métricas ESG se ha convertido en un tópico muy importante y principal dentro de las empresas de todo nivel. Por ejemplo, el 19 de octubre de este año, JP Morgan publicó en su página web un artículo muy interesante titulado ¿Por qué la ciberseguridad es importante para los marcos ESG? Un dato que me llamó la atención es que el gasto en servicios de ciberseguridad alcanzó los 64 mil millones de dólares en el año 2020. Seguramente se incrementó mucho más en la actualidad debido al conflicto Rusia y Ucrania. Con esta pauta le doy la posta a Jania para que inicie este episodio con la primera pregunta para Juan Carlos Macedo. Jania. Gracias Juan Carlos. Bueno, tú ya has puesto un poco el marco y el volumen de lo que implica la ciberseguridad y los riesgos que obviamente no tener una buena gestión pueden implicar en términos financieros para las empresas y obviamente hay otras implicancias de orden social, ambiental, etcétera. Justamente en esa línea tenemos casos sonados de ataques que han afectado no solamente infraestructura estratégica, pero también sistemas de salud, etcétera. Entonces, en esa línea yo quería, Juan Carlos, preguntarte, ¿en qué sentido crees tú que la ciberseguridad es importante tratarla bajo un enfoque de criterios ASG? A ver, gracias por el punto. Creo que es importante tomar conciencia de cómo hemos ido evolucionando estos últimos tiempos, ¿no? Adicionalmente a las métricas que mencionaban, creo que es importante también destacar que a raíz de lo que hemos vivido con la pandemia del COVID-19 y este aislamiento forzado, pues las organizaciones y empresas en general han sido obligadas a pensar significativamente en lo que es la digitalización, en lo que es la automatización de una serie de procesos y particularmente en el manejo de los datos y la información que fluye. Y creo importante también mencionarlo a través de diferentes entornos, ¿no? Creo que es importante enmarcar la ciberseguridad y el concepto de ESG dentro de lo que es un ecosistema donde participamos personas, ciudadanos, empleados, proveedores, organizaciones del Estado, diferentes tipos de entes que al interactuar pues enriquecen un poco el manejo de la información, los datos y los valores que cada uno de ellos puede generar, ¿no? Creo que la ciberseguridad juega un rol importante, particularmente porque este concepto de environmental, de social y de governance que mencionamos toma cada vez más relevancia por la contribución que tienen las organizaciones a facilitar el crecimiento, a reducir costos,
a minimizar un poco aspectos regulatorios, a incrementar también la productividad, la imagen, entre otros aspectos, ¿no? Entonces se hace muy apetecible para los hackers que suelen buscar eh, puntos de ataque o diríamos víctimas de ataques por lo que puedan obtener de ellas, ¿no? Le hace impacto en las finanzas, le hace robo de identidad, le hace robo de algún activo. Entonces existe hoy en día un mercado apetecible para estos hackers que es potenciado por este concepto de ESG y que también nos hace dar la vuelta a pensar en que muchas veces no recapacitamos en qué es lo que vamos a cuidar, ¿no? Cuando uno habla de ciberseguridad, lo primero que viene a la mente es hablar de hardware, es hablar de software, qué tecnología utilizo, y tal vez sea el antivirus, y tal vez sea el primer comienzo indebido que tenemos, ¿no? Porque uno debería primero pensar qué voy a proteger, qué activos tengo, y es donde ESG toma el mayor realce. Luego pensar en por qué los tengo que proteger, cuáles son los riesgos que genera el que yo tenga alguna vulnerabilidad o que caiga en alguna mano indebida. Y también pensar cómo lo voy a proteger. O sea, el hardware y el software apareció en tercer lugar. Y en cuarto, con quién lo voy a hacer o quién lo va a hacer, ¿no? Entonces, creo que todavía no tomamos esa dimensión. Creo que también son conceptos que van a depender mucho de la maduración de los países, de las organizaciones y de las empresas. Yo revisaba algunas cifras y veía en el diario Gestión, en Perú, en algunos otros contenidos, veía que muchas de las organizaciones en el Perú todavía están en un estadio de maduración de preocuparse más por la transformación digital, por el manejo de las operaciones y continuidad de negocio, y todavía siguen dejando de lado la ciberseguridad y ni qué decir el concepto de ESG, ¿no? Entonces todavía no hay una maduración, sí creo que hay una necesidad de tomarlo como un dúo que deben ir de la mano para poder evitar de que podamos ser impactados o pudiese generarse algún impacto negativo en las organizaciones, ¿no? Qué interesante tu punto, Juan Carlos. Yo quería reforzar en la primera parte de tu respuesta. Tú mencionaste una serie de stakeholders, ¿no? Que podrían verse afectados por el tema de un ataque cibernético, etcétera. Y está ligado, obviamente, al tema de la protección de los datos personales, con que la confianza que la empresa brinda en términos de ciberseguridad. Ahora, vamos a desglosar un poquito. Muchos expertos y revistas especializadas en ESG, de universidades, de consultoras grandes, etcétera, mencionan que la ciberseguridad debe ser tratada solo dentro de los pilares de la S. Para mí, antes de leer esto, fue una sorpresa porque creo que lo conversé con Hani anteriormente. Pensábamos que era totalmente en governance. Entonces la pregunta es, ¿cuál es tu opinión al respecto? Dentro de las tres métricas, Environmental, Social and Governance, ¿ciberseguridad cae en la S? Yo creo que es transversal a los tres pilares. No coincido en que es solamente un aspecto de impacto en la línea social. Tal vez sea la que percibamos como la más tangible, ¿no? Porque es la que va más asociada a las personas, más asociada a la interacción. No debemos dejar de mencionar que el componente o el pilar social involucra reputación, involucra diversidad, involucra también imagen hacia los trabajadores, imagen hacia los clientes, pero no debemos descuidar que el aspecto ambiental también es crítico, ¿no? Hablamos de manejo de residuos, hablamos de cambio climático, hablamos de la huella de carbono, entonces son aspectos que de alguna u otra forma suman, ¿no? No es una visión de un solo pilar, sino de los tres en conjunto. Y lo mismo ocurre con el governance, ¿no? Que tal vez inicialmente cercano a las reglas, a las políticas, a las restricciones, que es lo primero que uno diría de ciberseguridad, es donde mayor impacto hay. Y yo hacía la revisión transversal porque ciberseguridad hoy en día no solamente comprende antivirus, no solamente comprende mi computador, sino también comprende teléfonos celulares, comprende tabletas, comprende el Smart TV de mi casa, comprende hoy en día el Internet de las cosas. Muchas personas ya tienen estos asistentes de voz en casa, muchos ya tienen focos que se encienden a través de Internet por esta nueva tecnología de Internet de las cosas. Entonces, este aspecto de vulnerabilidad hoy en día recae en nuestro día a día de diferentes objetos con los que interactuamos, de diferentes sistemas con los que interactuamos, de diferentes aparatos con los que interactuamos. Y ahí
Pues definitivamente no solamente es el pilar social, sino también está el pilar ambiental y obviamente el pilar de gobernanza, ¿no? Donde además todavía existen muchas brechas, ¿no? Y sobre todo el trabajo remoto del 2019, eso fue pero un impacto pero impresionante en temas de riesgos y cómo lidiar eso entre las empresas para con el empleado que está trabajando lejos, ¿verdad? Definitivamente. Sí, yo quisiera agregar, Juan Carlos, también, yo creo que también depende del giro del negocio, ¿no? Si tenemos un negocio, por ejemplo, estoy pensando en un banco, obviamente el factor S es sumamente importante, hablando de una empresa de energía, por ejemplo, que haya un ataque a su planta energética o algo relativo a su producción energética, obviamente estaría quizás más orientado en la E o en la A de ambiente, ¿no? Entonces, encasillarlo me parece que es un poco limitante, ¿no? Sí, sí, yo coincido en que no solamente es uno, ¿no? No solamente es el pilar social, creo que puede ser una combinación de dos, puede ser una combinación de los tres. Un ejemplo que a mí me viene a la mente es, hace poquito en una de las universidades donde trabajo, veía cómo se había colocado unos dispositivos para medir un poco el monóxido de carbono que se generaba dentro del aula y un poco cómo también se podía medir dentro de un espacio cómo estaba circulando el aire, ¿no? Que ha habido algunos estudios en algunas universidades aquí de crear dispositivos para que sea portátil el hecho de que yo pueda medir, ¿no? Y cómo hoy en día ese aspecto que pudiese ser ajeno a un espacio universitario, a un espacio de clases, también se preocupa por el cuidado del medio ambiente, ¿no? Y no solo piensa en el pilar social, sino también en el pilar ambiente, ¿no? Y a eso le sumamos governance por el hecho de las reglas, las normativas. Entonces, creo que de una u otra forma los pilares aparecen, tal vez en mayor o menor medida, como bien dicen, dependiendo del sector, dependiendo del rubro, puede ser mucho más evidente, pero finalmente creo que van tomando igual relevancia en los diferentes modelos de negocio, en los diferentes tipos de empresas, ¿no? Exacto, ese es buen punto. Jania, te doy la pauta. Aprovechando que estabas hablando del cambio climático, yo estaba leyendo una data de Alliance que hablaban de cuáles eran los principales riesgos en el 2022 de acuerdo al sector empresarial, ¿no? Según los empresarios, cuáles eran los potenciales o los principales riesgos en el año 22. Y justamente un poco regresando al tema que tú tocabas, aparece como primer riesgo en los ciberataques con un 44%. Eso ha subido 4 puntos. El segundo riesgo, catástrofes naturales con un 25, ha subido 8 puntos porcentuales con respecto al año anterior. Y el tercero era cambio climático con 17% y subió 4 puntos porcentuales. Entonces, si vemos de alguna manera estos tres, y es una pregunta justamente la que yo te quería hacer, es cómo ves tú la correlación entre estos riesgos, porque definitivamente has tocado un tema hace un momento, están relacionados. Entonces, quizás nos puedes detallar más cómo ves tú esa relación y en todo caso, hacia dónde deberían orientarse de alguna manera las empresas para poder protegerse, ¿no? Creo que nuevamente volvemos al punto de cuán atractivo se vuelve para un hacker tomar acción sobre estos recursos, sobre este entorno que vamos definiendo, ¿no? El tema de la ciberseguridad se va tomando cada vez con mayor importancia. Creo que esto también depende mucho del nivel de maduración de la organización. Hay organizaciones, justo le comentaba un poco antes a Juan Carlos, que todavía están preocupadas por digitalización, están más preocupadas en transformación digital y todavía no se han dado cuenta de que también tienen que preocuparse de que una vez que hayan transformado o que hayan llevado algún proyecto adelante van a tener que cuidarlo, ¿no? Creo que también en esa línea, cuando nos acercamos a otros aspectos como el cambio climático, como la huella de carbono, nuevamente siguen siendo temas tocados a nivel mundial. El World Economic Forum lo toca constantemente como un pilar importante, una serie de acciones que se deben activar también. Y eso trae consigo que puede existir ciertas vulnerabilidades, ¿no? No solamente hacia el hecho del manejo de la información, filtración de información, sino sobre todo a la posibilidad también de generar una mala reputación para las organizaciones. Creo que es ahí donde a veces se percibe el mayor impacto cuando existe alguna intromisión de algún tipo de ataque o algún tipo de hacker. Creo que en ese sentido también las compañías todavía tienen una deuda hacia pensar de manera mucho más crítica y mucho más analítica en lo que trae consigo estos tres pilares, ¿no? Creo que esto
sigue siendo un océano azul por explorar para el área de ciberseguridad. Yo le soy transparente en mencionar que yo trabajo hace 27 años en el área de tecnología y siempre el foco de tecnología y los pedidos que se hacen de las organizaciones siempre han ido orientados a generar más ingresos, ¿no? Más ingresos propios de la venta, más ingresos propios de aspectos comerciales, pero pocas veces se ha puesto en una balanza el impacto que pueda tener una filtración de información y que genere daño reputacional o que pueda traer consigo algún tipo de impacto en activos no tangibles de la organización. Entonces, creo que todavía hay esa deuda y creo que hacia eso también tenemos que preocuparnos en el mediano plazo, ¿no? Porque finalmente estos pilares contribuyen de manera indirecta a que podamos generar más ingresos, tener más clientes, mantener la lealtad de los clientes, pero también de nuestros propios colaboradores. Y ni qué decir de lo que cuando hablamos de reducción de costos y mejora en nuestros activos en general, ¿no? Tú sabes, Juan Carlos, ahora después de escucharte, se han juntado varios temas. El tema del cambio climático, los desastres naturales y el tema también de la ciberseguridad y las finanzas, ¿no? Entonces, la semana pasada estuve en una conferencia en una universidad acá en los Estados Unidos y mencionaban acerca de los frameworks. Y los frameworks para mí tienen que estar relacionados obviamente con el tema de las regulaciones y todo esto, ¿no? Entonces, mencionaban que debido a que tenemos mucha más frecuencia de desastres naturales, ya no es que tenemos un huracán cada año, ahora los tenemos más frecuentes. Las sequías son más frecuentes, las inundaciones también más frecuentes. Entonces, al tener más frecuencia de desastres naturales, como bien lo mencionaba Hania, los updates de los frameworks y las regulaciones tienen que hacerse también con mayor frecuencia. Entonces la pregunta es, ¿tú cómo observas el tema de la regulación, tema ligado a ESG y ciberseguridad por ejemplo, en el Perú, según tu propia experiencia? Creo que va a depender mucho también del tipo de organización, ¿no? Hay algunas que son más reguladas que otras, ¿no? Si vamos al mundo financiero, definitivamente el mundo financiero tiene muchas regulaciones de por medio, ¿no? Va a depender también de las políticas de Estado, de los lineamientos de los bancos centrales de reserva, de las asociaciones de bancos, etcétera, etcétera, que de alguna forma piden, por un lado, transparencia, no estamos ajenos también a temas de lavado de activos. Entonces, de hecho, hay regulaciones que se van dando en el día a día cada vez más en ciertos sectores. El sector salud también es un sector altamente regulado. Sector energía, temas de concesiones también es muy regulado. Creo que todavía hay una brecha entre lo específico para ciertos sectores y lo general, ¿no? Creo que el Estado todavía en general, los estados en general, todavía tienen una deuda pendiente de generar ciertas normativas paraguas que puedan ser transversales a los diferentes tipos de organizaciones. Y luego ya entrar específicamente a normativas, a pedidos especiales en ciertos casos, ¿no? Le hace un Ministerio del Ambiente que tiene que ir enfocándose a ciertos rubros en particular, pero el Estado en general tendría que tener también un rol particularmente hacia ciberseguridad, que es lo que a mí me atañe más, para poder tener cierta vigilancia y cierto control, ¿no? Ahí todavía creo que tenemos ciertas brechas que cubrir, pero sí creo, yo sí me voy del otro lado, no mitad y mitad, sí creo que deberíamos por ahora ser mucho más cautos y ser mucho más claros en la definición de normativas y lineamientos, ¿no? No lo dejaría todavía tan abierto hasta que esto sea mucho más interiorizado, sea más consciente hacia las organizaciones y que ya pueda manejarlo de manera normal y natural, ¿no? Sí, justamente concuerdo en realidad estoy entre los dos, porque yo vengo de una experiencia reciente en Indecopi que justamente veíamos temas de cumplimiento regulatorio y en el Perú existen dos tendencias, una por parte del Estado a sobreregular y por otra una resistencia del sector empresarial a la regulación. Entonces, yo creo que ahí hay que encontrar un equilibrio de no sobreregular, pero regular de manera correcta y eficiente el contexto actual, pero teniendo en cuenta los riesgos que se nos vienen, ¿no? Entonces, definitivamente hay que entregar un framework que permita la flexibilidad también de las empresas para poderse ir adaptando a cómo van cambiando las coyunturas, ¿no? Sí, yo coincido en que tiene que haber regulaciones. Creo que no debería saturarse con muchas regulaciones o que sea excesivamente alto el número de regulaciones, pero sí creo que
que diríamos desde el punto económico, y es algo que no podemos desprender de una conversación de este tipo, es encontrar ese equilibrio entre que la regulación sea necesaria porque es beneficio para la empresa, efectiva, que sería el segundo punto, y tercero, que es consistente en buscar una inversión en regulación para evitar mayores impactos económicos a futuro, ¿no? Creo que muchas veces las empresas ven la regulación como que me va a generar un sobrecosto, que me va a generar una necesidad de invertir más, sin pensar en el beneficio que puede traer si no se cumpliesen con ciertos parámetros, ¿no? Sí, Juan Carlos, tienes toda la razón. El tema de la regulación, de las políticas, está muy polarizado y también politizado. Por ejemplo, acá las empresas ligadas a los combustibles o fósiles están bajo el ojo de la tormenta con el tema de las regulaciones y los impuestos y todo eso, ¿no? Pero ojalá que haya una solución al final del túnel. Jania, Sí, no, yo justo lo que decía es eso, es que a veces nos cuesta aceptar que la regulación es más como un instrumento de prevención, ¿no? Más que un efecto sancionatorio. Yo siempre digo, es más barato prevenir que pagar los costos posteriores, ¿no? Ahora, yo tenía lo hemos hablado de manera tangencial. Quisiera hacerte una pregunta un poco más cerrada y luego, digamos, más abierta en el sentido que puedas aportar desde tu experiencia. Pero hemos tocado un tema que a mí me parece sumamente importante y es el tema de, obviamente, de riesgos, los riesgos económicos que podrían afectar una operación al no tener una política de ciberseguridad bajo los criterios de ASG. Entonces, cuál es tu percepción sobre esto? Por un lado, y finalmente la última pregunta que queríamos hacerte esta tarde es, ¿qué perspectivas ves tú a futuro? ¿Cómo crees que deberíamos organizarnos en el sector privado peruano? ¿Y qué otras ideas sugieres tú? A ver, quiero ir un poco a la primera. Sí, creo que el tema de ciberseguridad todavía sigue siendo un aspecto no tan tangible y de fácil percepción para las organizaciones hasta que les ocurre, ¿no? Hasta que realmente no lo han vivido y miden el impacto de lo que les ha ocurrido, lo pueden dimensionar. Creo que parte también de que suma a ese contra es el hecho de no contar, por ejemplo, en el caso peruano, con una Agencia Nacional de Ciberseguridad o de Seguridad Tecnológica en general, sino que más bien hemos ido viendo esfuerzos muy puntuales de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Policiales, pero no que tratan de interactuar y diríamos, lanzan alertas, están monitoreando constantemente, primero desde un punto de vista defensa del país, pero por otro lado también de la operatividad de este ecosistema, ¿no? De ciudadanos, personas, empresas. Creo también importante que hoy en día las empresas peruanas tienen una ventaja que no había hasta hace algún tiempo y es la tecnología está disponible, ¿no? La tecnología creo que puede ayudarnos hoy en día a cerrar diferentes frentes y creo que eso es parte de lo que todavía muchas no entienden. La tecnología está disponible, hay que tener sí los profesionales correctos, ahí también hay una brecha, hay que tener además a las personas capacitadas, porque finalmente cuando uno revisa las ocurrencias de situaciones de ciberseguridad en los diferentes sectores, uno se sorprendería, ¿no? Podemos ver casos desde un casino que fue atacado porque ingresaron a través de un sensor de la pecera de una oficina, exacto. o también ataques que puedan venir de otra manera, no tanto por filtraciones de tecnología, como puede ser los casos, sino también por malos usos de las personas, que lo pueden hacer de manera voluntaria o también de manera involuntaria. Entonces creo que ahí Somos el todavía, principal riesgo. sí, las personas son el principal riesgo, es correcto, Sí, ¿no? sí. Si nosotros vemos el porcentaje, el mayor riesgo viene de las personas. Y creo que es allí donde la ciberseguridad todavía tiene un aspecto importante que tiene que tratar de cubrir particularmente en el entorno peruano, ¿no? Creo que también ahí existe una brecha importante. Ahora, Juan Carlos, tú has mencionado algo muy interesante, que es el tema de las personas. Entonces, si hablamos las personas, los empleados, vamos a decir, en el caso de una empresa, son los primeros advocates, son el primer frente que debe saber de qué consta, por ejemplo, las métricas ESG, etcétera, y cómo en este caso está ligado a la ciberseguridad. Entonces, debo entender que el tema de entrenamiento, ¿verdad?, se convierte en un pilar importantísimo para evitar algún tipo de consecuencias a futuro. Así como tú nos entrenabas constantemente en la farmacéutica, ¿verdad?
Sí, creo que lo importante aquí es definitivamente el entrenamiento, que debe ser enfocado bajo dos frentes, ¿no? El entrenamiento puede venir directamente porque la empresa necesita cubrir ciertos lineamientos específicos, le hace protección de empresas mineras, protección de empresas petroleras, pero hoy en día felizmente existe en el mercado una serie de opciones de capacitación en general de ciberseguridad que nos pueden enmarcar, digamos, con los conceptos generales que después podemos aterrizar de manera específica a determinados sectores, ¿no? Y creo que eso es parte del rol que en muchos países cumple una Agencia Nacional de Ciberseguridad. Por dar un ejemplo, en España. España tiene su Agencia Nacional de Ciberseguridad, INCIBE, es una institución que pertenece al gobierno español y que se encarga de dar una serie de capacitaciones virtuales, cursos, desde niños hasta jóvenes adultos, como yo les quiero llamar, en todos los niveles. Entonces, de manera muy didáctica, sin necesidad de llegar a ser muy específicos en un determinado sector, logra insertar en cada persona, en cada ciudadano, los conceptos generales de cómo mantener esa ciudadanía digital, porque nos volvemos ya personas que no caminamos en la calle, sino que caminamos a través del Internet, interactuamos a través del Internet y tenemos que tener ciertos cuidados particulares. Entonces, la capacitación hoy en día, si la empresa no tuviese, diríamos, un presupuesto asignado a capacitación, puede recurrir a capacitación externa, capacitación que incluso es gratuita y está abierta, como para al menos centrarnos en algo que es importante y es esa vulnerabilidad de la cual somos los primeros causantes cuando vemos las cifras y las estadísticas de ciberseguridad, ¿no? Exacto, exacto. Jania, Sí, y ya para concluir, yo insisto en que tenemos que tomar conciencia de que la ciberseguridad ya no es cuestión de tener un súper buen antivirus y que esa no es responsabilidad del área de IT. O sea, cada uno es responsable del clic que da, de la ventana de Internet que abre y sobre todo que vivimos en el Internet de las cosas. Entonces ya tenemos que tener, o sea, realmente conciencia de que nosotros, como dijeron, ¿no? Involuntariamente podemos generar o abrir una puerta para que se genere un ciberataque de mayor o gran envergadura, ¿no? Y bueno, regresando a la segunda pregunta, Juan Carlos, y ya para concluir, no sé si que te gustaría aportar algo más a la conversación, hacer un call to action o alguna información que te gustaría relevar. Yo creo importante el tema de entrenamiento, el tema de capacitación. Yo quiero enfatizar mucho ese aspecto. Creo que ahí todavía tenemos una brecha importante en todas las organizaciones. Yo invito a las organizaciones a que tomen esto como una inversión necesaria para poder evitar futuros problemas, futuras vulnerabilidades. Y también creo que en la medida en que conozcamos más de digitalización y tecnología, vamos a contribuir a que las empresas maduren. Creo que todavía estamos en un estadio de maduración que tiene mucho espacio para seguir creciendo. Y por otro lado, el concepto de ESG creo que es algo que las organizaciones también tienen que tomar en serio porque es una inversión a mediano y largo plazo, ¿no? Definitivamente estamos cada vez yendo en esa línea, cada vez más los clientes lo valoran, cada vez más nuestros colaboradores lo toman en cuenta y es parte de esa riqueza para atraer clientes y atraer también valor, ¿no? Y yo justo compartí hace un instante que trabajaba con un grupo generacionalmente distinto al que yo tengo, implicaba pues también entender nuevas valoraciones y nuevas formas de ver el día a día en el cual interactuamos. así es, Juan Carlos, importante lo que mencionas ya para ir cerrando. Yo estuve leyendo un artículo de la Escuela de Leyes de la Universidad de Harvard que se titula Cybersecurity plus ESG for the Global Capital Market. Y en el final del paper mencionaban 5 puntos interesantes, ¿verdad? Que era identificar, proteger, detectar, responder y recuperar. Si las empresas se enfocan en estas áreas, las organizaciones estarán mucho mejor equipadas en el tema de la ciberseguridad. Con esta guía podrían entender mucho mejor amenazas a las que están expuestas y dónde son los aspectos más vulnerables que puedan tener un impacto obviamente negativo en estas. Y ya para ir terminando, Jania, yo te quería agradecer por tu tiempo y por ser parte de este episodio como co-host. Gracias a ti, Juan Carlos, por el espacio, la oportunidad. Tú sabes que
es un tema que a mí me apasiona, trabajo en él y para él, justamente para crear conciencia y que cada vez más empresas, digamos, gestionen sus negocios con estos criterios. Así que yo encantada. Y Jania, ¿dónde pueden contactar contigo? Mira, la consultora en la que, digamos, que hemos formado para promover estos temas se llama PDC Consultores y en LinkedIn me encuentran. Ok, muchas gracias. Gracias. Juan Carlos, yo te quería agradecer por tu tiempo. Siempre es un placer conversar acerca de estos interesantes temas y aprender de tu expertise. No, gracias Juan Carlos, gracias Jania por la oportunidad y encantado, sigamos compartiendo. Ha sido un gusto. Muchas gracias. Juan Carlos, ¿dónde pueden los oyentes de Perú o Latinoamérica contactar contigo? A mí me encuentran a través del correo jmacedo@pucp.pe y también a través de LinkedIn, Juan Carlos Macedo. Ok, muchas gracias Juan Carlos, muchas gracias Jania. Soy Juan Carlos Giraldo saludándolos desde la ciudad de Boston en los Estados Unidos. Que tengan todos muy buenos días, tardes y noches.